¿Qué tal, queridos amigos? Vamos a dedicar todos los martes a decir verdades, no las mentiras que dice López Obrador, que decimos los informadores que no estamos de acuerdo con su régimen, cayendo él en mayores mentiras. Ahora vamos a contar historias que son verídicas los martes, para que a ver si el señor López Obrador se digna a tomar cartas en el asunto. Esta es una historia real, una historia que no se me olvida porque ocurrió en 1985 y porque además, aunque me digan que ya estoy viejo, estoy más lúcido que nunca. Y por eso me molesta que algunos imbéciles se atrevan a injuriarme por mi edad, creyendo que con esto protegen al presidente López Obrador, que tiene la misma edad que yo. Esto es totalmente increíble dentro de la gama de barbaridades que están ocurriendo en nuestro país. Pues bien, voy a la historia. Un día suena el teléfono, lo tomo, y del otro lado de la línea estaba un individuo que responde al nombre de Héctor Berreyes. Para hacerles claro el asunto, Berreyes era el comandante del grupo Leyenda de la DEA, el mismo grupo que había secuestrado meses antes de esta llamada a Humberto Álvarez Machain, un médico de Guadalajara, a quien se involucraba en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Quique Camarena Salazar, y el de su piloto mexicano, al que nunca se le ha hecho justicia. Se le ha pagado una indemnización a la familia bastante ligera, Alfredo Zavala. Pues bien, me dice Héctor Berreyes textualmente: tenemos evidencias claras de que el entonces, en ese momento era el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, estuvo presente en un rancho que se situaba en los límites de Michoacán, precisamente cuando era gobernador priista entonces Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y que fue ese espacio invadido por el ejército mexicano, cosa que provocó una protesta del propio gobernador Cuauhtémoc Cárdenas, porque se estaba hollando la soberanía de las entidades. Fíjense ustedes qué diferencia con lo de hoy, que actualmente la federación pasa por encima de la policía estatal, de las municipales, de todo lo que se encuentra en su camino. Los gobernadores no cuentan, los dejan tirados ahí en la puerta del Palacio Nacional, ofendiendo no solo al gobernador, sino al Estado que representan y a los ciudadanos que representan. Esto es lo que no se le puede perdonar a ese individuo que nos gobierna desde Palacio Nacional. Pues bien, regreso a mi historia. Me dice Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, estuvo presente durante los momentos más terribles de los secuestros de Camarena y de Zavala. Estuvo presente, bajó en un helicóptero cercano a la colindancia de este rancho en donde se encontraban los dos secuestrados. Primero estuvieron en un domicilio en Guadalajara y luego los llevaron a Michoacán. Y estuvo viendo cómo se interrogaba al señor Enrique Quique Camarena Salazar, incluso con un taladro que le ponían en la cabeza y que poco a poco iba profundizando hasta que mató al célebre agente de la DEA, que entre otras cosas había descubierto en el rancho El Búfalo una gigantesca plantación de marihuana que tenía a su cargo Rafael Caro Quintero, que en aquel entonces era uno de los zares de la marihuana y de la droga en nuestro país, y que se volvió el enemigo número uno de los Estados Unidos y que fue perseguido hasta su captura, posteriormente en 1986. Pero lo interesante del asunto es que el agente de la DEA
y otro señor Zárate Bustamante eran los que me telefoneaban constantemente para informarme y que yo lo diera a conocer también de estos acontecimientos sinuosos en los que participaba Bartlett, porque además ya después de febrero de 1986 tenía pleno conocimiento de que yo no iba a callar nunca la forma en que fue asesinado mi padre, Carlos Loret de Mola, con la misma hazaña con la que se asesinó a Manuel Buendía en 1984. Quiero que sepan ustedes que en quien escribió el editorial de Excelsior que apareció precisamente el 31 de mayo de 1984, es decir, al día siguiente del asesinato de Buendía, lo escribió mi padre. Ahí hay una conexión de la que no se ha hablado porque así le conviene callar al miserable señor Bartlett. Pero fue Bartlett, sin duda alguna, quien estuvo detrás de los asesinatos de Buendía y de don Carlos. Le digo siempre don Carlos por respeto no solamente de padre a hijo, de hijo a padre, sino sobre todo por el nivel profesional que alcanzó en su vida periodística y también en su vida política. Por ello no dejo de mencionarlo y por ello he sido siempre alguien que ha señalado a Manuel Bartlett como un cómplice y un asesino, un cómplice de las mafias del narcotráfico. Acuérdense ustedes que por ahí de 1986 también la televisión norteamericana, la ABC, inauguró una serie que se llamaba La Guerra de las Drogas. Y en esa serie se planteaba cómo el secretario de Gobernación, no decían quién era el nombre, pero se entendía perfectamente bien, era quien dirigía el tráfico de droga por toda la República Mexicana. Fue cuando creció el narcotráfico en nuestro país, en la época de Miguel de la Madrid. Fue cuando Miguel de la Madrid decidió negociar unilateralmente la deuda externa del país en una reunión en la que el presidente entonces de Argentina, Alfonsín, había luchado por formar un bloque de deudores que evitara la rapiña de los grandes acreedores que querían cobrar por el servicio de la deuda, por los intereses de la deuda, mucho más de lo que la deuda misma proveía. Y ahí comenzó la infamia contra los países de Latinoamérica, contra México particularmente, precisamente por la sumisión de Miguel de la Madrid y de quienes lo acompañaron en su ejercicio, sobre todo el señor Manuel Bartlett, priista de cepa, que acabó siendo defensor de la izquierda a la que mancilló, humilló, afrentó e incluso asesinó a algunos de sus miembros durante el final del gobierno de la Madrid y el inicio del gobierno de Carlos Salinas, cuando el señor Bartlett fue protegido, ungiéndolo como secretario de Educación para no dejarlo suelto, y luego fue gobernador priista de Puebla. Pobre Puebla. Qué cantidad de gobernadores infames ha tenido esa entidad. No lo merecen los poblanos. Si hago la cuenta, es verdaderamente repulsivo, y perdóname que me desvíe un poco del tema, pero es repulsivo lo que ha pasado en Puebla y lo que sigue pasando en Puebla, en donde se tiene a un gobernador que heredó su entidad sobre la sangre de su predecesora, que no sé si ganó bien o no limpiamente las elecciones a las que concurrió, más bien me temo que lo hizo suciamente, pero que en todo caso era ya la gobernadora en ejercicio cuando sufrió aquel accidente junto a su esposa, el cacique de la región, Rafael Moreno Valle, quien había sido gobernador también de Puebla. Toda esta historia tenebrosa aterriza necesariamente en la figura de Manuel Bartlett. Es gobernador de Puebla, pero además un hombre que tiene gran capacidad de maniobra en la región. No se olviden ustedes que Manuel Bartlett es hijo de Manuel Bartlett Bautista, quien fue gobernador de Tabasco en su tiempo. Y no solamente eso, debió salir huyendo de Tabasco disfrazado de mujer. Esta es una historia absolutamente cierta, porque los estudiantes lo estaban amenazando y habían rodeado el Palacio de Gobierno porque les había quitado las tarifas preferenciales para el transporte de los mismos en Villahermosa y
áreas conurbadas. Y esto representó un estallido tan serio para el señor Bartlett Bautista que lo obligó a huir. Curiosamente, Bartlett había nacido en Puebla, pero no tenía ninguna raigambre en Puebla. Nació en Puebla por una suerte del destino, o una mala suerte del destino, por decirlo de alguna forma. Y no fue nunca un poblano de veras. Toda su sangre y su familia era tabasqueña, es tabasqueña. Pero bueno, así son las cosas de la política nacional. Y se volvió alguien tan terrible que un día me dijo el propio Berreyes y el propio Zárate, los dos que estaban confabulados en este asunto del grupo Leyenda de la DEA, que habían leído alguna novela mía en donde yo planteaba la posibilidad de que, como pasó en Panamá con el famoso cara de piña, el señor Noriega, que fue el gran cacique, la gran autoridad de Panamá, hasta que provocó la invasión de Estados Unidos y fue llevado a los Estados Unidos para ser procesado y juzgado y encarcelado. Este sujeto, Manuel Antonio Noriega, fue quizá lo que me inspiró a plantear una situación parecida en el caso de Puebla, cuando era gobernador Bartlett. Y me dijeron los dos que ya mencioné de la DEA, que no sabe usted, me dijo Berreyes, cuántas veces nos hemos planteado el hacer eso que usted sugirió. Pero nos detienen las autoridades más altas de nuestro país. Dicen que no podemos hacer en México lo mismo que se hizo en Panamá, porque sería un escándalo doblemente mayor. Pero de que Bartlett está confabulado con los cárteles, de que Bartlett está seguro de que puede hacer lo que quiera y seguro de la impunidad, no tenemos ninguna duda. Hay quienes me preguntan, ¿por qué esta insistencia en hablar de este sujeto? Me contestan algunos palurdos, por llamarlos de algún modo, que es una campaña malsana contra el director de la Comisión Federal de Electricidad. Yo no sé si me van a apagar la luz aquí en casa de ustedes, pero lo que sí sé es que lo que estoy diciendo es absolutamente cierto. Y no es campaña. Estamos señalándolo porque todavía sigue protegiéndolo el presidente de la República. Y porque ya es hora de que Andrés Manuel dé respuesta, aunque sea una vez, pero seria. Más allá de decir, yo le tengo mucha confianza al licenciado Bartlett. ¿Ah, sí? Y cuando me decía que era el político más perverso de México, ¿le tenía confianza? ¿Qué fue lo que le hizo cambiar de secuencia, señor López Obrador? ¿Qué fue lo que el señor Bartlett le vendió como chantaje para tenerlo incorporado en su gabinete? Mientras yo no vea que se persigue y se procesa solo a uno de los familiares del señor López Obrador, a quienes se ha señalado como corruptos, su hermano Pío, su hermano Martín Jesús. Cuando yo vea que se procede contra alguno de sus hijos, José Ramón, Andy, Gerardo, cuando yo vea que se procede contra alguno de sus primos, la prima Felipa, por ejemplo, cuando yo vea que se procede contra alguno de sus colaboradores cercanos, entonces comenzaré a creer en que esta cuarta transformación, cuando menos, va a tener una cruz menos dentro de la podredumbre del sistema político mexicano. Lo siento, martes de decir verdades, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.